A continuación presentamos las coordenadas polares, brevemente. Consideremos un punto de coordenadas x y en un sistema de ejes cartesianos y ortogonales. Ya sabemos que x, en valor absoluto, me estaría representando la distancia que hay del punto al eje y. Y el signo de x me estaría indicando si el punto está a la derecha o a la izquierda del eje y. Mientras que y estaría representando la distancia que hay del punto al eje x en valor absoluto. Y el signo me estaría indicando si está por encima del eje x o por debajo. En este caso el punto tiene, como está en el primer cuadrante, tendría la componente x e y positiva. O sea que está hacia la derecha del eje y por encima del eje x. Dado cualquier punto del plano, podemos siempre calcular la distancia del punto al origen de coordenadas. A esa distancia le vamos a llamar ρ. Si queremos hallar la expresión de cómo calcular ρ a partir de x e y, usamos el teorema de Pitágoras, de la cual resultaría la siguiente expresión. Por otro lado, acá tenemos un ángulo que forma el eje x positivo con esta semirrecta que parte desde el origen O, origen de coordenadas, y pasa por el punto P. A ese ángulo, considerando alfa igual a 0 en esta expresión, podemos decir que θ en general varía de 0 a 2π. Entonces, a partir de las coordenadas cartesianas, hemos podido determinar o definir dos valores más, ρ y θ. Entonces, si consideramos, como acá tenemos un triángulo rectángulo, podemos considerar las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, si calculamos la tangente del ángulo θ, obtenemos para su cálculo que sería igual al cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, estas dos expresiones, estas dos igualdades que tenemos acá, me permiten pasar, dado las coordenadas x y en un sistema de ejes cartesianos, encontrar el valor ρ, que es la distancia del punto al origen de coordenado, y el ángulo θ, que forma el eje x positivo con este radiovector, que parte del origen O y el radiovector tiene extremo en el punto P. Acá tendríamos que hacer el arco tangente de este valor y obtendríamos θ. También podríamos calcular el seno y el coseno del ángulo θ. Si calculamos el coseno de θ, ya sabemos por trigonometría que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo θ sería cateto opuesto sobre hipotenusa. De estas igualdades, si despejamos x e y, obtenemos estas ecuaciones que me permiten pasar, si yo conozco de un punto cuál es la distancia al origen y el ángulo θ, reemplazo aquí y puedo encontrar las coordenadas x e y del punto en el sistema de ejes cartesianos y ortogonales. X e y son las coordenadas cartesianas del punto y el par ρ θ representa las coordenadas polares del mismo punto. Hay que aclarar que siempre la primer componente de este par únicamente toma valores positivos, porque ρ es una distancia. El valor más chico es 0, que es cuando el punto justamente está en el origen de coordenadas. Y θ es un valor que en general varía de 0 a 2π. Y trabajamos en el sistema radial.
Bueno, ahora vamos a ver brevemente las ecuaciones que me permiten vincular ambas coordenadas, las cartesianas y las polares. Si yo quiero, por ejemplo, dado un punto en la cual yo tengo las coordenadas polares y yo quiero pasar a las coordenadas cartesianas, entonces tenemos que tener en cuenta estas ecuaciones. Mientras que al revés, si yo conozco las coordenadas cartesianas y quiero encontrar las coordenadas polares, entonces voy a usar estas ecuaciones. Bueno, las coordenadas polares, a modo general, tienen muchísimas aplicaciones. No solamente para cálculo de límites polares, que sirve también para determinar si un límite doble existe y el valor del límite, como también para probar la no existencia, pero tiene también limitaciones aplicaciones en ciertos límites. También tiene otras aplicaciones, la vamos a usar en el análisis 2 para resolver integrales dobles. También para resolver integrales de superficie y para parametrizar curvas cuando trabajemos con integrales curvilíneas. Muchas veces vamos a querer parametrizar una circunferencia. Observe aquí, en esta ecuación, que si yo a ρ le doy un valor fijo y elevo ambos miembros al cuadrado, acá me queda la ecuación de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a ρ cuadrado. Entonces, ρ quedó fijo. Entonces, si colocamos el valor del radio acá, lo que obtengo es las coordenadas de los puntos, donde acá el único valor que varía es el θ. Entonces, obtendríamos la parametrización de una circunferencia de radio ρ, centrada en el origen. Θ sería el parámetro que puede variar desde 0 a 2π. Y ρ es un valor fijo que representaría el radio. Bueno, con esto hemos dado una breve presentación de las coordenadas polares y su relación con las coordenadas cartesianas.